Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a ver, Sagitario, sacamos tu primera carta. Tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos Paje de Espadas. Eh, bueno, Sagitario, veo que estás iniciando con algo nuevo. Veo un comienzo. Veo que estás siendo un poco aquí, digamos que, como que te estás limitando, ¿sabes? Hay un comienzo que estás llevando a cabo, pero me dice que de pronto es como que te estás limitando. No sé si hay una falta de confianza o hay una falta aquí como de recursos, pero yo veo que algo te está deteniendo como para no avanzar con esa rapidez como tú lo quisieras. Bueno, esta carta me dice que estás viviendo esa situación, pero que dentro de poco tiempo es que todo esto va a cambiar. Pudiera ser también, Sagitario, que a lo mejor tú necesitas como adaptarte. ¿No? Por ejemplo, si tú dices es que yo estoy iniciando un nuevo proyecto, pero en este proyecto es algo que, bueno, pues que es nuevo para mí, que nunca había hecho algo como de esta manera, es algo ajeno totalmente. Entonces necesitas como adaptarte o estás iniciando en un trabajo también donde necesitas adaptarte con los nuevos compañeros, con tus jefes, adaptarte simplemente como al trabajo. Pero yo veo que aquí tú sí estás siendo un poquito así discreto, pero a la vez también estás siendo precavido. Más bien sería como la palabra, estás siendo precavido justamente para hacer las cosas de la mejor manera. Esto habla muy bien de ti, Sagitario, porque nos está diciendo que de alguna u otra manera es como que tú te preocupas por los buenos resultados. Si fuera todo lo contrario, es como que tú haces las cosas y bueno, esperando a ver el resultado, a ver hacia dónde te lleva o a ver qué es lo que te da. Pero aquí es todo lo contrario, o sea, me dice que realmente tú te responsabilizas o que esta vez las cosas tú quieres que marchen de una manera totalmente diferente y por supuesto favorable. Entonces eso hace que tú te estés llevando las cosas lentamente. Como te digo, tiene que ver también con una forma de adaptación, pero con el paso de los días yo creo que vas a ir agarrando más confianza. Si fuera como una cuestión de recursos, Sagitario, a lo mejor tú dices, es que yo en este momento estoy haciendo algo, pero lo estoy llevando en procesos porque no tengo los recursos suficientes o no cuento con la experiencia suficiente. Entonces veo que esto lo vas a ir adquiriendo poco a poco. Todo ese tipo de herramientas, todo ese tipo de, si te trata, por ejemplo, de ingresos, los vas a ir teniendo. Y esto va a ir haciendo que tú vayas evolucionando, que vayas cambiando y al final del día yo veo que si logras llevar algo a cabo, pues como tú lo quieres, como tú lo esperas, con un buen resultado. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí este 7 de varas. Mira, lo que yo veo con esta carta, Sagitario, es como que tú estás en un momento donde realmente quieres hacer lo que tú quieres, eh, vas a hacer lo que a ti te gusta, de lo que tú te convences, de lo que tú quieres alcanzar, sin importar los prejuicios. Puede ser que a lo mejor haya personas que de pronto no estén como muy de acuerdo en que tú hagas algo, lleves algo a cabo, y pueden ser personas que simplemente te dan un consejo de una buena manera, ¿no? A lo mejor son personas que te dan ese consejo, pero es desde su punto de vista, y no tiene que ver precisamente con que sean personas malas o que sean personas egoístas, sino simplemente que a lo mejor es como su punto de vista, su idea, y creen que para ellos lo que tú estás haciendo no es correcto o simplemente es como que a lo mejor no va a funcionar, ¿no? Es como si alguien te dijera, no sé, de pronto a lo mejor un hermano o uno de tus padres te dijera, ¿sabes qué, Sagitario? No está bien como que hagas esto o no te deberías de involucrar en esto porque lo más probable es que tú fracases o que no te vaya bien o que te metas en un problema, ¿sabes? Cosas así. Pero aquí más bien hablan como desde su punto de vista, desde su perspectiva. Pero también pudieran haber personas que sí señalan
y que sí pudieran estar juzgando lo que tú haces, Sagitario. Sin embargo, yo te veo aquí a ti ya superando este tipo de cosas porque parece que no es la primera vez, o sea, como que a ti ya te han juzgado, ya te han señalado, se han burlado de ti, o sea, prácticamente has vivido de todo, Sagitario, y tú ya te has creado como un caparazón. Entonces tú estás ahorita en una etapa de tu vida donde dices, yo ya no, a mí ya no me afecta una crítica o ya no me importa simplemente, ¿no? Porque me he dado cuenta que al final del día son como que las personas son buenas para señalarte, pero nunca son buenas como para ponerse en tus zapatos y realmente ver la situación que tú vives. Entonces, yo veo que aquí tú puedes estar confrontando todo este tipo de críticas, puedes estar confrontando este tipo de situaciones, de personas, ¿desde qué manera? No confrontándolas directamente, sino simplemente, como te digo, haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te nace. Si tú de pronto alguien te dice, sabes que ese color de cabello no te queda porque te lo pintaste rojo, te lo pintaste naranja, del color que sea, y alguien te critica, dices, bueno, no me importa, yo me siento a gusto con ese tono de cabello y es el tono que yo me voy a dejar. Que no te vistas de esta manera porque ya tienes una edad o porque no tienes el cuerpo para lucir esa prenda, no me importa, yo la voy a usar porque es con lo que yo me siento cómodo. Entonces, esa es como una manera de confrontar, ¿no? Con el simple hecho de que tú hagas lo que a ti te gusta, lo que a ti te convence, Sagitario, es una forma de confrontar a las personas indirectamente, bueno, indirecta y directamente, porque al final del día les dices, mira, no me importa tu crítica, yo voy a hacer lo que yo hago. Entonces, ¿a qué te lleva todo esto? Te lleva a que seas feliz, te lleva a que disfrutes, pero también yo veo que puedes obtener otro tipo de cosas, porque si por ejemplo tú estás por iniciar un negocio y alguien está criticando tu método o alguien no quiere como que tú te dediques a eso, eh, y el hecho que tú no lo escuches, esto te va a traer grandes beneficios, Sagitario, porque vuelvo y te digo, el resultado no depende de la crítica o de los pensamientos de los demás, el resultado depende de cómo tú visualices tu proyecto, de cómo tú lo estés llevando a cabo y qué es lo que tú estás haciendo para que esto funcione. ¿Sabes? Entonces sí te veo muy enfocado, te veo muy concentrado y sobre todo, como te digo, con esta resistencia y esta piel también dura para poder soportar críticas o cuestionamientos de pronto de personas así, personas que incluso no han construido nada, pero que están dispuestas a darte sus opiniones. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Mira, la rueda de la fortuna. Bueno, justo lo que te estoy diciendo, Sagitario. Algo a lo que tú te estás enfrentando le va a dar un vuelco a tu vida impresionante. O sea, que tú estás haciendo o esto que tú estás pensando iniciar, a final del día es como te va a dar todas las ventajas del mundo, porque veo que hay mucha ganancia sobre eso, Sagitario. Y recuerda que esto es como una cadena. Cada vez de que tú haces algo, lleva una consecuencia. Y eso que llega tiene otra consecuencia y otra y otra y otra y otra. Por eso hay veces que cuando la gente hace algo mal, luego dices que es el karma. Bueno, sí es el karma, pero también eso trae una consecuencia. Y esa consecuencia trae otra consecuencia. Y por eso hay veces que bien llega como decimos, la mala suerte, ¿no? Me tocó la mala suerte porque me pasa una cosa, me pasa otra. Pero es como parte de eso. Aquí velo de esa manera, pero en un sentido positivo, en un sentido de abundancia. La rueda de la fortuna te está diciendo que tu vida va a dar un cambio impresionante, pero aquí vas, o sea, vienen muchas cosas. Puede ser que si es con una cuestión de proyecto, tu proyecto va a salir adelante, pero también a la vez vas a tener reconocimiento, pero vas a tener dinero, pero vas a conectar con más personas, pero esto puede derivar en que te asocies con otros tantos o, ¿sabes? Cosas así. Y no solamente eso, al final del día, dar cachetada con guante blanco. Aunque no sea lo que tú esperas, ¿verdad? No es lo que tú estás buscando. Yo sé que tú te quieres concentrar en tu proyecto, en tu vida, en lo que tú estás haciendo, en tus cambios y que el mundo ruede. Pero al final del día, esto llega ya como por default. O sea, esto llega como por consecuencia. El hecho de que tú triunfes, el hecho de que a ti te vaya bien, Sagitario, va a ser esa cachetada hacia las personas que te dicen, a las que te juzgaron, a las que te dijeron que tú estabas mal, que no ibas a sobresalir, que no ibas a triunfar, o simplemente para los envidiosos
para los envidiosos que no te quieren ver salir adelante, que no quieren ver que tú triunfes, también ahí va a haber una cachetada con guante blanco. Entonces la rueda de la fortuna nos habla de reacomodarte nuevamente, pero ahora en una vida de abundancia, en una vida de prosperidad. Así es que eh, la rueda de la fortuna también te invita a que tú no, o sea, que lo que tú estás haciendo no gire en el entorno de las personas, es decir, en el pensamiento de los demás, sino más bien tú haz lo que a ti te nazca, lo que tú quieras hacer, Sagitario. Si de pronto necesitas pedir un consejo, pídelo, si te convence y si te sirve, tómalo, y si no, también recházalo. O sea, siempre y cuando no sea algo que no te beneficie, y no porque esto tenga que decir que por fuerza tú quieres escuchar lo que quieres escuchar. No, a veces hay cosas que sí vale la pena escucharlas y hay otras que definitivamente no. Vamos a ver tus siguientes cartas. Tenemos aquí un paje de bastos. Voy a sacar una carta más, es Sagitario, porque estoy viendo algo aquí que no me deja muy claro. Bueno, tenemos la carta del Papa, confesiones. Mira, definitivamente, yo estoy viendo aquí a una persona, Sagitario, que sufre en silencio. Es alguien que te observa a la distancia, pero que a la vez es como muy cercana a ti. O sea, te observa a la distancia, me refiero como que esa persona no es, eh, vaya, para ser más clara, es alguien a quien tú le gustas, Sagitario, pero siento que esta persona es como que se esconde, como que se aleja, como mm, no me voy a dar a notar que Sagitario me gusta. A eso me refiero con la distancia, ¿no? O sea, como alejar esa energía, ¿no? De no dejarse notar. Bueno, yo veo que esa persona sufre en silencio, Sagitario, porque es alguien a quien tú le gustas mucho, pero siento que esta persona se siente, lo voy a decir así como lo veo yo en esta carta, siento que esta persona se minimiza ante ti. A ti te ve como alguien superior, como alguien supremo, como alguien muy inteligente, como alguien, no sé, de pronto muy, a lo mejor una persona muy trabajadora, muy responsable, muy disciplinada, una persona con mucho más conocimiento que el que tiene esta persona. Puede ser incluso que te vea hasta físicamente, puede ser que esta persona te vea a ti o que tú realmente seas como una persona muy atractiva a comparación de esta persona, aunque yo no veo que sea una persona que digas tú es poco agraciada. Yo veo aquí que es una persona que está como en un, digamos, tomando, vaya, ahora sí que tomando como un rasgo en la cuestión de los estereotipos, yo veo que es una persona que relativamente es simpática, o sea, o que físicamente no es pues que es agraciada, pero que a lo mejor ante ti, Sagitario, es como que esta persona te ve inalcanzable. Esa sería como la palabra, inalcanzable, pero tomando en cuenta todas las referencias que te estoy diciendo con respecto a a las características que tú tienes. Eh, entonces sí veo que esta persona te observa justamente a esa distancia porque no se siente capaz o tiene miedo de pronto a ser como rechazada. Ahora, yo veo que aquí, en algún momento, esta persona comienza a acercarse a ti, Sagitario, y veo que en un momento como de un arrebato, las cosas van a cambiar. Esta persona, de alguna manera, es como que se va a atrever, o sea, como que va a decir, bueno, a ver, como que ya estuvo bien, ¿no? Yo no puedo estar amando en silencio a Sagitario, no puedo estarlo observando todo el tiempo, o una de dos, o me olvido de Sagitario, me lo saco del corazón, o me arriesgo y pierdo o gano. Entonces, la rueda de la fortuna es lo que me habla, que esta persona va a tener un cambio. Tal vez de ser alguien muy tímida, de ser alguien un poco insegura o bastante insegura, es como que ese amor o ese sentimiento que tiene por ti le va a hacer cambiar, le va a dar como esa fuerza, ese impulso de valor. Y sí veo que hay una confesión, así es que prepárate, Sagitario, porque vas a recibir una confesión amorosa. Esta persona te va a declarar sus sentimientos. Eh, yo veo que es alguien con quien tú puedes conectar, Sagitario, ¿sabes? No sé, de pronto a lo mejor tú sabes de quién te estoy hablando y esa persona también te gusta y tú te das cuenta de eso, o sea, como que tú dices, a mí me gusta esa persona, pero yo veo como que es muy insegura o que le da pena, pero a la vez es algo que también se comparte, como que comparten ustedes dos.
Tal vez a ti también te da como esa cierta inseguridad, aunque eres un poco consciente, es decir, te das cuenta que tú le gustas a esa persona Sagitario, pero a la vez es como que tú dices, bueno, me voy a esperar o no sé, voy a coquetear más o voy a hacer cosas como para que esta persona se enamore más de mí o yo le guste más o me vea como más atractivo, más atractiva. O sea, eres pícaro, Sagitario, eres pícaro y te lo digo así, eres pícaro porque también de alguna manera tú sabes que le gustas a esa persona y tú haces cosas para gustarle todavía más o para que esta persona se enamore más de ti. Así es que sí eres un tremendo pícaro y al final del día yo veo que sí, las cosas pueden jugar a tu favor. O sea, si a ti te gusta esa persona, lo más probable es que esta confesión vaya a terminar en algo, pues algo que tiene que ver con el amor, ¿no? Con una pareja, una relación de pareja. Sagitario es lo que yo estoy viendo con tus cartas. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí el 2 de pentáculos. Bueno, mmm, hay dos situaciones aquí, Sagitario. Por una parte, me está indicando que tú tienes que tomar una decisión ante dos posibles oportunidades o cuestiones, si lo quieres llamar así. Y yo veo que hay dos cosas aquí que de pronto tú ves como que te convienen, como que tú dices, esto me conviene, pudiera ser también persona, ¿sabes? Los pentáculos nos muestran personas. Entonces puede ser que a lo mejor aquí hay un Sagitario, nuevamente te digo pícaro, porque, o pícara Sagitario, porque al final del día yo estoy viendo a dos personas que a ti te pueden gustar. Que tú dices, me gusta este, pero también me gusta aquel, o me gusta aquella, pero también la otra. Entonces aquí hay como que tú tienes que tomar una decisión porque sí veo que hay una confusión. Siento que las dos personas son como muy atractivas para ti, aunque en formas totalmente diferentes, ¿no? De pronto puede ser que a lo mejor de una persona te guste su físico, pero te guste también su forma de ser o el trato que te brinda. Y de pronto puede ser que la otra sea todavía mucho más hermosa o más guapo, más elegante y también te guste, ¿no? Entonces veo que aquí hay como una batalla que es tu batalla, o sea, una lucha contigo mismo, Sagitario, por querer como elegir entre una y otra persona, o bien, como te digo, pudiera ser en otro aspecto. O sea, no te lo tomes nada más como en ese sentido, sino que también puede ser que a lo mejor tú en este momento tienes o te van a llegar dos oportunidades de trabajo en las cuales van a ser convenientes para ti y que de alguna manera sí va a ser un poco difícil poder como elegir con qué te quedas, porque yo veo que si la carta es clara, la carta te está diciendo hay dos oportunidades, pero no te vas a poder quedar con esas dos oportunidades. Obviamente, solamente te toca una, Sagitario. Y no lo digo yo, lo dice el tarot. Entonces tú debes de ser como, debes de pensar, debes de ser más, dejarte guiar más por el razonamiento. El Papa nos habla de la inteligencia, nos habla también de la parte espiritual, la parte del alma. Entonces, aunque aquí nos marca como esa parte más espiritual, más de los sentimientos, más del alma, la realidad es que se tiene que regir más, te tienes que regir más por tu inteligencia, o sea, por lo que te conviene, no guiarte tanto por el corazón. Entonces, es la decisión, es la forma en la que tú vas a tener que enfrentar, tomar esa decisión. Ahora bien, eso es por una parte. Por otra parte, este 2 de pentáculos también eh, nos está marcando un cambio. No sé si tú estás haciendo un cambio de casa o estás por hacer un cambio de casa, Sagitario. Puede ser otro tipo de cambio. A lo mejor estás haciendo cambios en tu persona, estás haciendo cambios en tu alimentación, estás haciendo cambios por ejemplo, en tu salud, digamos, estás haciendo ejercicio, estás haciendo dietas, te estás llevando un tratamiento como médico, o sea, hay algo aquí que tú estás haciendo para mejorar tu vida o para mejorar tu salud. Entonces yo veo que esto te va a traer grandes beneficios en corto, mediano y largo plazo. O sea que para unos puede ser que sea como un cambio rápido, para otros puede ser que vaya un poco lento, pero vas a algo seguro y que este cambio que se te revela o este cambio que se da, Sagitario, va a ser muy conveniente porque nos habla de un nuevo inicio. Así es que prepárate porque como te decía, la rueda de la fortuna va a dar un giro impresionante para ti. Y vienen cosas bastante, bastante buenas. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Capricornio, Piscis, Libra, Cáncer, Tauro y al signo de Escorpio.
Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 8, el 1, el 21, el 19, el 16, el 7 y el número 4. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra A, letra F, letra G, letra X, letra O, letra M y la letra C. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Sagitario, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.